Estás escuchando Focuspreneur, un espacio en el que hablar sobre cómo desarrollar todo tu potencial para que disfrutes de un negocio y una vida que te llenen. Soy Lucía Orbiler y estoy aquí para confesarte que no es fácil, pero merece y mucho el esfuerzo. Rubén, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, primera de muchas, espero, a Focuspreneur Podcast. Un placer estar aquí contigo. Me hace mucha ilusión porque eres un tipo absolutamente extraordinario que se ha ido especializando en cosas que no se aprenden en ninguna universidad más que de la vida. Uh-huh. Y cuéntanos cómo se pasa de ser alguien que estudia historia del arte a alguien que resuelve estrategias, conflictos, optimiza protocolos para grandes corporaciones y sobre todo resuelve crisis. Pues mira, cuando se cuenta la historia de derecha e izquierda, siempre es muy fácil decir, no, pues aquí tomé esta decisión que fue brillante y salió todo bien. Pero la realidad es que pocas personas pueden contar su historia si no hay un componente de azar. Yo estudié historia del arte porque había montado bares de copas y yo necesitaba estudiar una carrera que me permitiese no ir a la universidad. Vale. Entonces, que pudiese sacármela a base de codos con los apuntes de mis compañeros, básicamente. Y entonces había dos carreras que eran Derecho y Historia del Arte. En ese momento habría más seguramente, pero que me atraían a mí un poco. Y Derecho no me apetecía. O sea, no era una carrera que me ilusionase. Y Historia del Arte me gusta. Siempre me ha gustado la belleza en general, así que me gustó eso y estudié Historia del Arte. Yo seguí con los bares de copas. De los bares de copas, por hacértelo muy corto, porque aunque yo sé que haremos más episodios, pero... Que quede una idea global de tu historia, de tu viaje. Pues mira, pues estudié Historia del Arte, después me fui a estudiar un MBA a Barcelona. Bueno, vine, que estamos en Barcelona, vine a Barcelona a estudiar un MBA. Ahí conocí a un profesor maravilloso que me dio un cambio de mente importante y me habló de que se liberaban, el año siguiente se liberaban los APIs, que eran los agentes de propiedad inmobiliaria. Yo reestructuré todo lo que tenía, que básicamente significa, eso queda muy guay ahora, pero en su día fue vender bares, coger dinero, y monté varias inmobiliarias que funcionaron muy bien. Llegué a montar una financiera. O sea, emprendedor de ADN puro. Por necesidad. Mira, hay dos palabras que me gusta mucho como dejar claro cuando hablamos de emprendedores. Hay emprendedores por huevos, pero no los huevos que la gente piensa, ¿vale? Por necesidad absoluta. Eso es, por necesidad absoluta, huevos sin H y con B, por necesidad absoluta, o por acmé. Acmé es cuando algo está en el punto álgido, ¿no? El momento preciso para que suceda algo. La mayoría de los emprendedores emprenden por huevos. Y realmente deberíamos emprender por acmé. Es decir, deberíamos emprender cuando hemos encontrado el momento álgido de hacer algo por la sociedad, por el mercado, por... nuestra propia expertise o... Eso es. Pero la mayoría emprendemos por necesidad. Y así soy yo. Yo vengo de un barrio humilde en el que la única opción que había era seguir un camino trazado. Mira, ayer, mientras que charlaba con una persona, salió un tema así de mi infancia, que es como muy característico, ¿no? En un momento determinado, Juan, un chaval que era mi mejor amigo, le consiguió trabajo en Arthur Andersen. Vale. Y claro, pues todas las familias del barrio era como que ha trabajado. Juanito ha hecho un up level, ¿no? Exacto. Clarísimo. Es que trabaja en Arthur Andersen, ¿no? Realmente era portero en Arthur Andersen. Portero, literal, del edificio del Windsor, que luego se quemó, sí. Pues él estaba abajo abriendo la puerta. Claro, a día de hoy, que yo sé dónde está Juan y qué hace, él ahora está ayudando a la compañía a buscar locales donde establecer oficinas. O sea, es decir, ha ido haciendo el ascenso normal, digamos, en ese tipo de perfiles. Claro, yo también por otro lado lo pienso y digo, hostia, han pasado 30 años desde aquello, no 30, pero a lo mejor 25 años desde aquello, y él ahora tendrá un buen sueldo, que a lo mejor son, pues, eso, 2.500 euros, ¿sabes? Y ese es el camino que estaba predestinado para gente como yo, que es la mayoría de la gente. Y sin embargo, tú cogiste una tangente y empezaste
cómo llegaste de esos emprendimientos hasta montar incluso una financiera, ¿no? Este tema inmobiliario y demás, a pues, grandes corporaciones, que estamos hablando también de otra liga, ¿no? Sí, es eso. O sea, al final llega un momento en el que tú empiezas a emprender, a crear, y es una bola. O sea, es decir, yo tenía claro, por ejemplo, mira, con los bares de copas no. Porque claro, cuando con 21 años tienes 3 bares de copas y una discoteca, ya te piensas que eres el rey de la noche, eres el capo absoluto y que ese va a ser tu negocio para toda la vida. Pero porque eres un ignorante y un imprudente. Pero, por ejemplo, con las inmobiliarias yo siempre supe que no iba a ser mi camino. Vale. O sea, sabía que era una parte del proceso. De hecho, yo, por una cuestión vital, tuve un accidente y tal, salí del mundo inmobiliario mucho antes de que explotase la burbuja, por ejemplo. Si no me hubiese pasado esto, seguramente a mí me hubiese pillado la burbuja. Y habría salido, como otras veces, pero me habría pillado. Yo lo que pasa es que como tuve el accidente, pues me obligó a salir antes de ahí, ¿no? Y cómo terminé en el mundo de la gran empresa es por el azar. Es decir, yo cuando hablamos de suerte, normalmente hablo de azar. Hablo de esas pequeñas cosas que suceden en la vida que si estás atento puede ser una buena oportunidad. Vale. Y la mayoría de la gente, el problema es que vivimos todo el día cerrados y no damos cuenta de esas pequeñas oportunidades, ¿no? En este caso yo estaba hecho polvo emocionalmente porque había tenido el accidente, porque estaba en silla de ruedas, o sea, estaba en una situación complicada. Y cuando yo empecé a recuperarme, me sentía solo. Yo no tenía negocio, no tenía nada, tenía un dinero ahorrado, pero estaba mal, ¿no? Y de repente entro a desayunar a un bar y me encuentro con un señor que era el comercial, el distribuidor de Osborne, vale, en la zona en la que yo tenía los bares de copas. Entonces me lo encuentro, pues empezamos a charlar y me dijo, pues tenemos un problema gordísimo, porque tenemos una marca que no somos capaces de vender. Tenemos los derechos, si no llegamos a las ventas nos los van a quitar y no sabemos qué hacer. Y es un buen producto en el que creemos, ¿no? Entiendo. Bueno, ellos creían que sí, porque por eso habían comprado la licencia, pero claro, si se la retiraba el licenciador, si le retiraba la licencia, pues lógicamente eso lo que suponía era perder un montón de dinero. Claro. Y aparte de perder la oportunidad de llevar ese negocio, ¿no? Y lo que pasó fue que yo acababa de ver un documental de cómo se introdujo el crack en los 70 en Nueva York. El tocino y la velocidad me encanta. Literal, ¿eh? Y yo dije, oye, ¿por qué no hacéis esto? Que no era repartir crack, ¿no? Que no era repartir crack, pero era más o menos. Era crear adictos, sí. Era crear adictos, ir a crear adictos a los focos donde los adictos lo necesitaban, que fue como se metió el crack en Nueva York en los 70. Entonces iban a zonas en este caso iban a zonas deprimidas o lugares donde la gente, por ejemplo, iban a mucha zona de exmilitares que venían de Vietnam, entonces les daban crack y claro, se enganchaban, ¿no? Yo les hice esto y nos reímos mucho en ese desayuno. Pincho de tortilla. Se tal cual. Sí, pincho de tortilla y Coca-Cola y muchas risas con él. Y a mí me vino muy bien ese desayuno porque fue como, qué guay. ¿Te sentiste valioso, útil, sí. creativo? Y él se fue a Osborne y lo contó. Y entonces, fíjate que aquí hay ya varias cosas de azar. Sí. Que yo me cruzase con esa persona. Que esta persona fuese lo suficientemente generosa como para que mi idea, en vez de dejarla en un cajón y reírse de ella, la compartió en la oficina. Que lo escuchase la persona que llevaba, en este caso, esa marca, y dijo, oye, pues vamos a hacerlo. Qué guay. ¿Puedes traer a esta persona para que nos lo cuente? Y él dijo, sí. Me llamó, yo fui a Osborne, conté esto, y cambié la manera de vender Red Bull en España. Maravilloso. Y a partir de ahí, pues lo que hicimos fue una política en la que Red Bull no se vendía en discotecas, que era lo que ellos estaban intentando hacer, sino que Red Bull se vendía solo, o sea, regalábamos Red Bull en gimnasios, en bibliotecas, en universidades. Lugares donde realmente ese chute de cafeína podía generar el discurso del te da alas, de las 5 horas extra y todo esto, impactaba mucho más. Porque, claro, estudiantes, que quiero esas 5 horas extra para poder estudiar para los exámenes. Gimnasios, quiero mejorar mi rendimiento. Tal. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente, como notaba el chute de la taurina y de la cafeína, cuando luego llegaban a la noche y decían, oye, pues yo para aguantar más también quiero. Y claro, pero pedían en las discotecas y no había Red Bull. Y entonces ahí fue cuando todo el mundo de la noche empezó a pedir Red Bull para consumir. Para aguantar más durante la noche. Qué maravilla, Rubén.
Tendrás que volver en otras ocasiones a contarnos muchas otras anécdotas del estilo, porque eres el hombre de las 1000 anécdotas propias y las que has ido acumulando porque eres de estas almas viejas o que ha vivido 400 vidas en los 45 tacos que tienes. Bueno, es que realmente, claro, lo que pasa es que cuando vienes de un contexto que no te pertenece, digamos, ¿no? O mejor, vienes de un contexto y quieres llegar a un contexto que no te pertenece, tienes que asumir muchos riesgos y tienes que vivir mucho. Y luego también es cierto que yo he estado mucho tiempo solo, o sea, sin pareja, sin nada por el estilo. Y eso lo que te hace también es tener muchísima libertad de movimiento, equivocarte mucho y tener mucho ensayo-error. Menos cosas que perder también, ¿no? Como decías. Menos aversión al riesgo porque también tienes menos vínculos. Total. Y entonces, claro, eso te permite también el llegar a una edad con un montón de anécdotas, de un montón de cosas que te han pasado que a día de hoy, pues son divertidas de contar. Cuando las vives, muchas no sabes muy bien, pero luego ya son divertidas. Oye, y porque esta idea de cómo introducir Red Bull, que me parece muy disruptiva, ¿no? Ahora que está también de moda esta palabra y que parece que todo es sota, caballo, rey y la gente no piensa diferente, me parece brillante. Pero esto es estrategia, ¿no? ¿Cómo llegas al mundo de, por cierto, porque ahora estás con este libro maravilloso que luego me lo tienes que firmar, Anticrisis, que 8 reglas de oro de las empresas centenarias para triunfar ante la adversidad? No vamos a entrar en detalle del maravilloso viaje que has hecho y a la cantidad de personas magníficas que has conocido que tienen empresas longevas, ¿no? Para intentar entender precisamente cómo se sobrevive a eso, pero entiendo que antes de este libro hay una atracción irresistible de Rubén hacia las crisis o una habilidad natural para resolver crisis. ¿Cómo se convierte uno en un experto? Pues es lo que te decía, no lo sabes muy bien, porque no hay un día que tú digas, voy a ser experto en crisis. ¿Sabes? Sucede, ¿no? No sucede. Decías, mira, antes de este libro pues hay 15 antes. Y en los 15 antes pues he hablado de todo. He hablado de liderazgo, de gestión de equipos, de motivación, de cosas que a mí me interesaban. El liderazgo femenino, que tengo varios libros de liderazgo femenino, pues yo estoy muy comprometido con ese trabajo. Y la realidad es que en un momento determinado yo me di cuenta que para lo que me llamaban, sobre todo, era para resolver problemas complejos. Por los que ya habían pasado muchas mentes a tratar. Normalmente internas, que o no encontraban una solución o no encontraban una solución satisfactoria. Y entonces te llaman y te exponen su problema. Y esto pasa en el día a día todos los días. Casi, no voy a decir todas las empresas, pero casi todas las empresas tienen este tipo de situaciones. ¿Qué es una crisis? Esto es una situación compleja a la que tú no sabes cómo enfrentarte sin un coste alto en tiempo, energía o dinero. Eso es una crisis. Entonces, claro, muchas veces vemos una crisis como algo gordísimo, que la empresa está a punto de quebrar. Pero muchas veces no. Muchas veces es una crisis que le hemos prometido a los accionistas un 5% en ventas de aumento y vamos por un 3%. No va a cerrar la empresa, estamos aumentando un 3%. Pero voy a tener un problema con los accionistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es eso. O, por ejemplo, una crisis puede ser un directivo o directiva que pierde la cabeza. ¿Pasa esto? Sí, pasa. Bueno, claro, sí, la gente pierde la cabeza, claro. Claro, pero al final los directivos, siempre pensamos, desde fuera, se suele pensar que son, no sé, seres iluminados, pero no. Gente normal y corriente. Muchos de ellos, incluso con menos formación de la que debería tener, porque, claro, hay que entender que en las grandes empresas se ascienden muchas veces por política, no por talento. Ya. Entonces, y esto lo saben ellos, ¿sabes? Ellos son conscientes. Hay gente muy buena en la parte política, en la parte de tejer alianzas. Y acaban alcanzando grandes posiciones. Pero no necesariamente son los mejores líderes para ese rol concreto, para que se ejecuten o se decidan determinadas cosas. Totalmente. Entonces eso siempre provoca crisis o provoca esos escenarios conflictivos. Entonces cuando tú te encuentras ante ese escenario complejo, cuando no sabes resolverlo, pues tú llamas a uno de nosotros. Que no sois mucho, ¿no? No somos muchos. No somos muchos, nos conocemos prácticamente todos y nos llevamos bien. Y seguro que os pasáis pelotas de cosas que, pues esto te encaja mejor a ti, esto me encaja mejor. Sí, de hecho, por ejemplo, es verdad que somos un poco endogámicos, o sea,
cuando vemos algún outsider que viene y es un poquito tal, es como, bueno, es que este no hace lo mismo que nosotros, nos sale un poquito ese clasismo de, no, tú te dedicas a otra cosa. Pero somos ¿sabes? así todos los seres humanos, yo creo. Pero es verdad, nos conocemos mucho, incluso te llaman clientes que sabes que tú no vas a poder trabajar bien con ellos. Y entonces se lo pasas a otro. Porque al final, o sea, casi todos los que nos dedicamos a esto amamos el mundo corporativo. O sea, amamos la gran empresa, la pequeña y mediana también, pero amamos la gran empresa. Bueno, la complejidad de las crisis o de los conflictos o de las estrategias que hay que poner en marcha también dependen de la magnitud del proyecto, ¿no? Al final, las empresas son un organismo. Y ese organismo tiene una serie de enfermedades, igual que el ser humano tiene una serie de enfermedades. Y casi siempre son las mismas. O sea, cuando nosotros vamos y hacemos un diagnóstico, en el fondo estamos haciendo algo similar a lo que un médico hace con el cuerpo. Claro. Te dice, bueno, pues puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser algo traumatológico, puede ser... Pues en lo nuestro puede ser algo de liderazgo, puede ser algo de recursos humanos, puede ser algo de reputación, puede ser algo financiero. O sea, siempre son las mismas causas. Todo el mundo te dice, no, es que nuestra empresa es muy especial. La nuestra no. Nuestra empresa... Funciona de una manera... Pero siempre es lo mismo. O sea, siempre pasan las mismas cosas. Hay veces que son cosas extraordinarias. O sea, por ejemplo, yo recuerdo estando trabajando con IKEA, por ejemplo, una de estas que se puede contar así fácil. Sí, porque me imagino que firmas contratos de confidencialidad. A veces sí, a veces no. Con muchos de tus clientes. Claro. Sí, hay veces que hay contratos, o sea, hay clientes que sí que lo firman, pero hay otras cosas que se viven con una naturalidad que es parte del trabajo de los consultores. O sea, ayudar en un proceso de ventas, por ejemplo, o en un proceso de cambio de rol. Esto, digamos, de manera naif se llama transformación cultural. ¿Vale? Y hay muchos consultores de transformación cultural. Y ahí no firmas contratos de confidencialidad, con lo cual tú puedes contar todo lo que se hace y cómo se hace. Pero cuando son crisis, normalmente sí que se firma. Claro. Porque, o sea, y lo otro también es una crisis, es un poquito más polite. Es un cambio, sí. Pero lo otro, por ejemplo, mira, en este caso, y en este no tengo nada firmado, con lo cual lo puedo contar. De repente, trabajando para IKEA, salta que las albóndigas de IKEA tienen carne de caballo. Claro, sí, lo recuerdo esto. Pues yo estaba allí metido en todo esto. Y la realidad es que, fíjate, si yo te lo cuento ahora, vas a ver que no era tan grave. Lo grave es cómo se difunde la noticia. La única historia es que en la fábrica que hacía la carne de caballo, pues había habido contaminación cruzada. Esta fábrica está en una zona de la península ibérica, cercana a Francia, donde sí se come carne de caballo, claro. Productos de carne de caballo y albóndigas de carne de caballo. Pero lo que pasa es que en España, como no se come, la noticia golpeó mucho. Claro. Pero es como lo que pone puede contener trazas de nuts y no sé qué. Eso es. Era esto. Cual. Era esto. Pero la noticia golpeó mucho y encima IKEA como símbolo en las tiendas tiene unos caballitos de decoración y tal. Entonces pronto empezaron a hacer memes. Entonces, claro, pues este tipo de cosas te golpean y entonces tú lo que tienes que hacer es corregirla. Claro, por ejemplo, supuso, porque además es que esto supuso un terremoto, porque pilló en un momento, que eso a veces pasa, que el contexto no te ayuda. Pilla un momento en el que no hay muchas noticias y entonces te conviertes en la noticia principal. Y se tuvieron que cerrar todos los restaurantes de IKEA, o sea, toda la parte de abajo de todos los IKEA de España se tuvieron que cerrar de un día para otro. Y eso es mucho dinero perdido cada día. Encima, revisiones de sanidad constantemente, porque... Entonces, y en las tiendas estaba todo bien, pero es una de las líneas de negocio, de repente hay una crisis, afecta a toda la marca en conjunto. Eso es. Y bueno, son muchos miles o cientos de miles o no sé cuánto dinero que tienes que sujetar el golpe de alguna manera, ¿no? Total. ¿Y qué fue un contraataque de comunicación? ¿O cómo Bueno, en este caso, lo del cierre de los restaurantes fue cosa nuestra. O sea, hicimos una comunicación en la que decíamos que cerrábamos los restaurantes precisamente para hacer una investigación interna, sanear, ver hasta dónde llegaba el problema. Eso transmitió mucha confianza. Luego lo que hicimos fue retirar las albóndigas. Las retiramos durante una serie de meses. Aunque nosotros sabíamos que no pasaba nada. O sea, sabíamos que lo cambiamos por codillo y por salmón, que además... Por un lado tenías la parte del salmón que parecía mucho más sana, más tal, y el codillo era un producto que estaban muy acostumbrados a comer, con lo cual lo identificábamos claramente. Y luego empezamos a explicar lo que había pasado. Vale.
posteriormente habíamos explicado. Y, lógicamente, esto es una pena, pero siempre en todas las crisis hay algo de daño colateral. Y entonces, en este caso, tuvimos que cambiar la fábrica, establecer nuevos protocolos. Un proveedor que en realidad no pasaba nada, pero que... Bueno, él había fallado en sus procesos, pero honestamente, esto podía habernos pasado a cualquiera. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, pasa ahora mucho con los productos sin gluten. Las fábricas, cuando empezaron a hacer productos sin gluten, las fábricas eran las mismas. Fábricas que hacían productos con y sin. Lo que pasa es que cuando hacían el cambio tenían que limpiar los hornos, limpiarlo todo y tal. Y en ocasiones se producía contaminación cruzada. Y era muy habitual. Bueno, pues ahora es raro encontrarte fabricantes que fabriquen ambas cosas en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque ya casi nadie se quiere jugar eso. Claro. Entonces, este tipo de cosas son las que pasan. Y Rubén, hay dos preguntas de toda esta historia magnífica que has explicado que yo creo que ilustran muy bien lo que tú haces, que te voy a lanzar a la vez porque en realidad a ver cómo me salvas el golpe. Bueno, el golpe no, el guante. La primera es cómo se trabaja de manera estratégica contra la resistencia al cambio, que es algo que me imagino que te encuentras y cuanto más grande una corporación, más historia tiene, más cultura tiene y también más vicios y rituales, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona esta estrategia contra la resistencia al cambio, ¿no? Sí. Que no es fácil de implementar. Y por otro lado, ¿cómo coño funciona tu cabeza? Porque, o sea, quiero decir, ¿qué hay ahí dentro? No hay nada especial, de verdad, o sea, no hay nada especial. Hay un mono con 2 platillos. No, pues mira, realmente, por ejemplo, la herramienta que a mí más me ha servido es utilizar la ingeniería inversa. Vale. Esto es lo que más me sirve. Yo me pongo, o sea, es decir, de verdad, yo lo digo de corazón, yo no soy especialmente inteligente. Sí soy, creo, más creativo que otras personas y por eso tiro mucho de creatividad, pero no soy más inteligente. Y lo que yo hacía cuando era niño pequeño era que cuando tenías el típico laberinto que había que encontrar la salida y tal, yo empezaba desde el final, o sea, desde el centro del laberinto, y iba hacia atrás y encontraba el camino a la primera. Claro, alguien puede decir, es trampa. Bueno, en las reglas nunca te dicen que no lo puedes hacer. Exacto. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Yo lo que digo es, me pongo siempre en el escenario que yo quiero provocar y tiro hacia atrás, hacia qué elementos de verdad tendría que activar hasta llegar hasta ahí. ¿Vale? Y normalmente funciona. Bueno, yo lo utilizo mucho con mis clientes a la hora de entender qué objetivo tú quieres conseguir. X, vale, pues vamos a ir hacia atrás para que tú un día, ¿cuándo? ¿No? Claro. También es esta idea de poner una fecha, pero si quieres estar aquí, pues vamos a ver cómo se llega hasta aquí con lo que tienes hoy y lo que te vas a ir encontrando en el camino. Entonces, al final es un poco esto. Esto funciona siempre. Quiero decir, esto funciona siempre, lógicamente, cuanto más es complejo, pues hay que utilizar otras muchas técnicas. Pero esta, por ejemplo, para casi todo el mundo le puede servir. Es sencillo, se puede hacer, es muy visual. Eso con respecto a que tengo en mi cabeza. Y luego que la nutro de muchas cosas todo el tiempo. Y muchas cosas, porque yo no olvido ese documental de los 70. Entonces, yo estoy siempre viendo qué hacen las empresas, leyendo sobre historia, que me fascina, pero también leyendo sobre, no sé, sobre eso, documentales, cosas que hayan sucedido, y leyendo o viendo también, o sea, documentales. Y este tipo de cosas te van nutriendo. Y al final tú tienes que tener muchas cosas en la cabeza que luego puedas unir y encontrar soluciones. Bueno, al final también la historia de uno es la historia de todos y lo que nos ha pasado como humanidad, sociedad, si eres un apasionado de la historia y vas atrás de... La rueda tampoco nos la inventamos cuando surge una crisis, ¿no? Esto puede ser parecido a lo del crack de los 70 o esto puede ser parecido a no sé qué le pasó a Napoleón cuando fue a no sé dónde. Mira, por ejemplo, de repente hay una historia que me fascina y ahora a lo mejor puedo decir mal algún nombre, así que te pido disculpas porque lógicamente esto está así, pero había un emperador romano que se llamaba Adriano, que tenía un amante, que no recuerdo cómo se llama ahora, que él se enamoró porque él era muy guapo, muy bello y tenía que ser muy buen amante, además. Se enamoró y en uno de sus viajes, creo que era por la zona de Egipto, muere. Esta persona muere. Y él acabó tan obsesionado, tan loco, que cada vez que paraban los barcos en un puerto, mandaba a construir una estatua de esta persona, incluso nombraba ciudades enteras con el nombre de esta persona, hasta que volvió a Roma. Cuando volvió a Roma le dijeron... Relájate. Pues, un poquito... Bueno, eres un directivo de los que se lee de la... Exacto, por eso lo decía. Y tú dices, a ver,
Si esto le pasó a un emperador romano en la época, que eran los dueños del mundo, y pasó esto, ¿cómo no le va a pasar a cualquiera ahora que se viene un poco arriba? Que me pasa a mucha gente que se viene un poco arriba. Claro que pasa, y son situaciones normales. ¿Cómo se solucionó aquello? Me puede dar una pista de cómo puedo solucionarlo yo a día de hoy con un directivo. A lo mejor no funciona, pero por lo menos ya tengo un camino. ¿Vale? O cuando Napoleón se presenta en Waterloo y de repente una de las razones por las que pierde la batalla es porque él ordena de manera productiva, él ordena apilar las bolas de cañón, digamos, las balas, las ordena apilar de una determinada forma para poder suministrar de cada montón a 2 cañones, ¿vale? Pero él no calcula que ese día cae una tormenta de la hostia. Y como las bolas están apiladas, peor todavía, se hunden y a la mañana siguiente sale el sol y el barro lo seca. Y por lo tanto, más de la mitad de las balas que llevaba Napoleón no se podían utilizar, porque había que excavar para sacarlas. Y se perdía mucho tiempo en mitad de una batalla. Así que no se pueden utilizar, con lo cual Napoleón perdió la mitad de su artillería. Y luego las novias se quejan de que llegó el día de la boda. Pues claro, ¿qué pasa? Pues este tipo de cosas a él se le piró la pinza ese día, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, hizo un par de decisiones que no estaban bien. Bueno, pues esto al final lo que nos está dando es episodios muy claros a nivel histórico de figuras que son brillantes, o sea, que nadie puede dudar de ellas, que ya les pasó y cómo luego actuaron. Y lo que se puede hacer es utilizarlo. Claro. Y luego me decías, el tema de la resistencia al cambio, sí. Lo ideal, el mejor ejemplo realmente son conseguir pequeños hitos. O sea, es decir, no es intentar decirle a alguien que vamos a conseguir algo brutal dentro de un año y que... Que lo sienta como una revolución, ¿no? Que eso siempre produce un poco de resistencia. Sí, pero además es que en el fondo es que no somos capaces de proyectar a... Mira, hay una frase por ahí que dijo Bill Gates que decía, normalmente sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos conseguir en 10. Realmente, es que, que es verdad, y la gente cuando se pone a proyectar y tal, pero cuando hablamos de cambio, la mayoría de la gente no es capaz de ver el esfuerzo que tiene que hacer para conseguir un cambio en un año, y no es capaz de conseguirlo como algo atractivo en su cabeza. Así que lo ideal es pensar en pequeñas cosas, como en esta semana. Vamos a ver qué podemos hacer en esta semana. Y normalmente fijar 3 líneas muy sencillas. O sea, ¿cuál sería tu escenario ideal para acercarte al cambio? ¿Cuál sería el intermedio? ¿Y cuál es el irrenunciable? Vale. O sea, por ejemplo, algo muy sencillo, el gimnasio. Si tú quieres cambiar tu físico y todo esto y tal, dices, vale, y yo quiero estar en forma e ir al gimnasio. Vale, ¿cuál es tu ideal? Pues si eres 5 días a la semana, perfecto. Vale. ¿Cuál sería lo ideal? Pues 3 días a la semana. ¿Y cuál es el irrenunciable? El irrenunciable es el que sabes que estás al límite de dejarlo. Vale. Pero como mínimo, ahí le estás mandando una orden al cerebro de no lo estoy dejando. Y a lo mejor es una. Yo hago deporte, ¿no? Es esta etiqueta. Yo hago deporte. Y a lo mejor es una vez a la semana. Pues solamente con ese ejercicio sencillo, que lo puedes luego llevar a cualquier otra cosa, en el fondo ese irrenunciable, primero, te está llevando hacia el éxito, aunque sea mucho más despacio, pero sobre todo, tú le estás mandando al cerebro el hecho en sí, no he renunciado. Por ejemplo, hay una cifra que me fascina, que tiene que ver con los objetivos de Año Nuevo. La gente se fija objetivos de Año Nuevo y todo esto. El 78% de la gente abandona antes del 21 de enero. Joder. Pues antes del 21 de enero, que es el famoso... Las 3 semanas estas en las que se supone que se incorporan los nuevos hábitos, ¿no? Sí, que eso tampoco es cierto, ¿vale? O sea, no hay un estudio que diga esto. Un señor en un libro dijo que, para simplificarlo, que podría ser medianamente aceptable que si tú estabas 3 semanas haciendo un hábito, era relativamente lógico que lo mantuvieras. Y ahí se quedó lo de los 21 días, vale, pero no hay una base científica de que sean 21 días. O sea, no es 19 días y lo puedo dejar y el 21 ya no. No. Pero esto es importante por eso, porque realmente, si tú te estableces eso, tú en el fondo lo que le estás... O sea, al final siempre hay que entender que todo esto es un pulso con tu mente. Todo el tiempo. Todo es una cuestión de mentalidad. Y la mentalidad la tienes que alimentar con estímulos positivos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores: no celebran los éxitos. Absolutamente. Y por pequeños o por grandes que sean, y luego, es más, nos avergonzamos un poco incluso de
hacer alarde, ¿no? De, Sí. estás en plan fanfarrón. Bueno, aquí hay que tener cuidado. Y esto es horrible, parafrasearse a sí mismo es horrible, pero hay una frase que suelo decir mucho y que me gustaría que todo el mundo se la tatuase, porque de verdad que es el exceso de humildad provoca anonimato. Y tenemos que aceptar que hay una diferencia entre la soberbia y el sano orgullo. El sano orgullo es cuando decimos cosas tangibles. Por ejemplo, que yo te puedo decir, he trabajado en 18 países, he trabajado con más de 200 multinacionales, he trabajado con Disney, IKEA, Coca-Cola... Has dado más de 1000 conferencias. Eso es sano orgullo. Y yo me tengo que sentir orgulloso de eso. Porque eso es algo que es contrastable. Que si alguien te dice, yo puedo enseñar contratos, facturas, es decir, cosas que puedas demostrar. Eso es sano orgullo. Yo lo que jamás diría es, soy el mejor consultor estratégico o consultor de crisis de España. Porque eso es soberbia. Porque la etiqueta del mejor o el peor me la tendrá que poner otro en todo caso, pero nunca me la puedo poner yo. Pero tenemos que empezar a decir aquello de lo que nos sentimos orgullosos. De hecho, una de las condiciones indispensables para trabajar conmigo es hacer deporte. No es cuestionable. Bueno, deporte, bailar, lo que a cada uno le mueva el cuerpo, pero es importante. Sí. Pero por un tema de mentalidad también y de drogas gratis en el cerebro. Y anotar cada día los logros. Claro. Porque no somos conscientes de esto y cuando tienes un negocio lo tienes que empujar y tienes que ser consciente de todo aquello que consigues, porque siempre si no nos fijamos en todo lo que falta por hacer. Sí, es normal también porque los emprendedores tenemos una montaña que escalar y es muy raro ver la cima. Entonces siempre, claro, ¿qué es la cima? O sea, si alguien, por ejemplo, monta una tienda de ropa hoy, ¿cuál es la cima? ¿Ser Amancio Ortega? Esa es la cima. Hostia, es que llegar hasta ahí es muy complicado. Y vas a tener que dedicarle toda tu vida. No sé ni siquiera si Amancio Ortega se clonara y volviera a arrancar hoy, tendría la capacidad Total. Claro, pero por eso voy. O sea, que le vas a dedicar los próximos 60 años de tu vida a un proyecto para poderlo celebrar, ¿cuándo? Porque, claro, ¿cuándo? Cuando tengas 3.000 tiendas por todo el mundo. Claro. Entonces, no, hay que aprender a celebrar porque nuestro cerebro funciona un poco así. Si le pido un esfuerzo, necesita una recompensa. Y cuando no hay recompensa, luego no entiende por qué tiene que hacer el esfuerzo. Y entonces se rinde. Ya está. No pasa nada. Se rinde y dice, yo no quiero hacer esto. Entonces, para que no se rinda, tengo que darle pequeñas celebraciones, pequeños hitos, pequeños elementos que ella pueda recordar para decir, vale, me merece la pena. ¿Cómo celebras tú tus logros? Pues, bueno, yo primero con mucho tiempo libre. Y yo viajo mucho. Me gusta mucho viajar, me gusta también por este ansia por descubrir cosas y tal, entonces viajo mucho. Y, por ejemplo, yo hoy, bueno, este año estoy haciendo una labor, este año no, para ser objetivos desde septiembre, porque yo los años me los fijo como escolares. Los niños. Como los niños, yo también. Años escolares. Desde septiembre me he propuesto ser un poquito más social y compartir más cosas con la gente. Pues doy fe de que lo estás haciendo porque he tenido el placer de coincidir contigo en varios eventos sociales y es un gustazo tenerte. Porque yo soy muy solitario en general y es un poco contraintuitivo teniendo en cuenta que una de las cosas que sabemos que funciona es rodearse de gente talentosa y rodearse de gente brillante que te impulse, que te sume, que te nutra. Y sin embargo yo tiendo al ostracismo, tiendo a quedarme en mi casa leyendo, como te decía, o jugando a la Play, o sea, lo que sea, pero a mi rollo. Y este año en septiembre dije, no, voy a hacer el esfuerzo de conocer gente, de abrirme a gente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a mí inicialmente me agota y además como soy una persona tímida, pues me cuesta mucho entablar nuevas relaciones. Pero lo que estoy haciendo es premiarme. Entonces, por ejemplo, ayer, después de un día intenso, pues elegí un sitio bonito en Barcelona, me fui a cenar a ese sitio y fue algo como que, mira, esto es para mí, ¿sabes? Esto me lo estoy premiando yo. Y hoy estoy contigo, a ti ya no te considero desconocida, pero joder, pues al final es esto, es empezar a abrirte y le estás obligando al cerebro a hacer un cambio. Si todo va bien, pues cuando llegue el verano que viene, yo a lo mejor habré alimentado mi agenda con 100 personas súper talentosas. Y estaré encantado, porque seguro que va a repercutir misma, pero es verdad que no hay que estar pensando solo en el final del camino, sino en el proceso y en el seguir
comprometido con el proceso, ¿no? Porque a lo largo de este proceso va a haber días que yo voy a decir, no me va a apetecer. O sea, de hecho es más, mira, hoy tengo un evento de estos sociales, ¿no? En Madrid. Se supone que cuando yo llegue hoy, cuando aterrice, tendría que irme a este evento. Y mi cabeza ya me está diciendo, no vayas. No vayas, ¿para qué vas a ir? Yo te entiendo muy bien, Rubén, porque también soy muy parecida. Yo sería una excelente monja de clausura si fuera religiosa, por ejemplo, ¿no? Porque es un espacio en el que me siento muy cómoda, en el silencio, en la soledad, en el estudio, en las actividades como individuales. O sea que... Entonces, claro, yo le pido un esfuerzo a mi cabeza, pues luego tiene que haber un premio. Claro. ¿Sabes? Porque si no, el premio puede ser lo que sea. O sea, siempre y cuando sea coherente. Por ejemplo, no puedes premiarte ir 4 días al gimnasio con me voy al Dunkin' Donuts y me como 6 donuts. No. ¿Vale? O sea, el premio tiene que ser no coherente. neutralices. Pero, por ejemplo, en mi caso, pues a mí yo amo el cine. Me encanta, además, yo puedo ir al cine todos los días del año. Pues, por ejemplo, hoy, para mí será un buen premio si yo voy al evento y luego terminar, salir a cierta hora temprana y irme al cine, por ejemplo. Muy buen plan. Pues, y es algo sencillo, pero lo puedes hacer. Pero en el fondo tú le estás diciendo al cerebro me lo merezco. Me encanta este hack que nos estás dando. Y luego ya, por terminar con lo del tema de los cambios, entender el progreso y buscar aliados en el progreso. Es decir, esto es Key players esencial. Dentro de la organización, sí, ¿no? Sí. O sea, si hablamos de una organización muy grande, pues ya yo, lógicamente, hablaríamos de los famosos 6 pasos del cambio, que eso es muy trabajado, pero primero hay que generar un sentido de urgencia, porque si no la gente no es consciente de ese cambio y de la necesidad del cambio, con lo cual hay que indagar en por qué es urgente ese cambio. Luego hay que buscar un grupo pequeño de personas muy influyentes y con mucho talento para resolver ese problema. Luego habría que hacer un testeo de cómo ese problema se puede solucionar. Luego se comunica, luego se busca aliados comunicándolo a todos. Luego se eliminan resistencias, porque ahí es cuando empiezan a salir las resistencias. Se eliminan resistencias y después se comunica e implementa cada uno de los pequeños pasos del proceso, ¿vale? Eso en cuanto a gran empresa. Pero al final la mayoría de los emprendedores van solos por la vida o van con un par de personas. Entonces, tienen que buscarse un aliado. Y el aliado puede ser externo a la organización. Puede ser un compañero, puede ser un miembro de una membresía, de un club, de un lo que sea. Pero tiene que ser alguien que sepa cuál es tu necesidad, que sepa cuál es el proceso y que haya un compromiso mutuo de seguimiento. Y a partir de ahí es mucho más fácil. Sí, es como hacer dieta o como, bueno, muchos de mis clientes les pasa también esto, que me contratan precisamente para que sea la custodia de sus objetivos y de su compromiso con sus... Amén de que les puedas dar, obviamente, ideas sobre cómo resolver ciertas cosas, pero al final lo que quieren es un compañero de viaje que esté empujándoles. Total. Bueno, al final es esto, ¿no? Es decir, la gente se puede poner en forma online. Sí. Porque hay un montón de cursos, se puede poner en forma online. Sin embargo, ¿por qué tienen menos eficacia ese tipo de programas? Porque todo depende de la motivación y de la determinación de la persona. Y todos sabemos que vamos a fallar. O sea, no podemos dejarlo todo en manos de la motivación porque va a haber días que no vamos a estar motivados. Teniendo ese custodio, esa persona, esa compañía, realmente es mucho más fácil impulsar. Rubén, ¿cuál dirías que ha sido, porque has hablado varias veces de mentalidad, sé que eres coach, que además has estudiado psicología, que eres un tipo muy humilde pero absolutamente lleno de conocimiento y de distintas áreas que son muy complementarias y muy holísticas, pero a pesar de estudiar no es lo mismo que luego ser un ser humano, implementarse uno en sí mismo. Entonces, ¿cuál dirías que ha sido el gran cambio en tu mentalidad a lo largo de tu vida? Puede ser en lo profesional o puede ser en lo personal, pero ese efecto dominó, ¿no? Esa pieza que al moverla empezó a cambiar muchas cosas y los resultados empezaron a ser muy distintos. Pues mira, puede sonar un poco naif, pero te prometo que no lo es. Yo empecé a confiar en la gente. Yo en un momento determinado de mi vida, por ciertas cosas que sucedieron, cuando tuve el accidente, pues la que era mi pareja me dejó, mi socio montó una empresa paralela y me vació la compañía, una serie de historias, y yo odiaba a la gente. O sea, la odiaba. Era como, porque no, yo estaba hecho una mierda, sí, emocionalmente estaba tal, entonces claro, yo odiaba a la gente. Y meses después, muchos meses después, de repente conozco a un señor
que se llama Antonio Moya, que le quiero un montón, y me dio una conversación, 3 cosas sencillas. A veces es una frase. Sí, y de repente dije, uy, pues vale, la gente es lo peor menos él. Y después de él, pues dije, bueno, voy a empezar a confiar en gente. Y claro que hay gente que no quiero en mi vida. Ya está. Hay gente mala, hay gente que hay gente que actúa mal, hay gente que son gente despreciable para mí y yo no quiero en mi vida. Uh-huh. Pero inicialmente ahora hace años que voy con la parte de quiero confiar en la gente. Vale. Quiero confiar y quiero dar una oportunidad a la gente. Y ese para mí fue el gran clic, porque, por ejemplo, yo ahora llego a un comité de dirección y para mí lo fácil sería decirle al CEO que se cargue a 3. Claro. Porque siempre es mucho más fácil. Borrón y cuenta nueva. Eso es, limpieza. Esto, por ejemplo, pasa mucho en el mundo del emprendimiento. No, pues es que tengo a 2 personas, pero no me valen, me los cargo y no sé qué. Bueno, a lo mejor pues, no. A lo mejor no, eso es. Entonces... Yo creo que no asumimos muchas veces también la parte de la responsabilidad que nos corresponde, ¿no? Total. Entonces, claro, el tema es, ¿no? Oye, vamos a confiar en esta persona, vamos a entender qué es lo que a esta persona le está pasando y por qué ha llegado a esa conclusión. Y es verdad que hay veces que es insalvable la situación. Bueno, pues ya luego veremos qué hacemos con esto. Pero vamos a confiar en esa gente. Vamos a ver cuál es el dolor que va arrastrando esa persona y por qué esta persona que antes era súper productiva o vendía mucho, de repente ha bajado los brazos. Vamos a ver en qué momento se ha roto. Y cuando empiezas a confiar y a transmitir confianza también a la gente, en el fondo todo va mucho más rápido. Y para mí ese fue el gran clic. Porque eso digo que puede sonar un poco naif, pero al final es un ejercicio de creer en el mundo. O sea, que hay un montón de recursos que ahora mismo no estamos utilizando. Y además emites una energía que obviamente genera más confianza en el otro, con lo cual también se retroalimenta, ¿no? Todo. Parte de ti hacia el otro, pero viene de vuelta también de lo que siente el otro sobre Sí, aparte, lógicamente, la gente también ve... O sea, al principio, y es normal, la gente tiende a desconfiar. Por ejemplo, una figura como la mía, normal, yo entro en una compañía y la gente dice, uy... Aquí pasa algo. A ver qué pasa. Vienen curvas. Y hay gente que no se abre, hay gente que... Es normal. Y yo siempre lo digo, este proceso es lógico. Y yo siempre suelo decir, intentad juzgarme cuando lleve ya unos meses. Y a partir de ahí hablamos. Y normalmente, claro que hay gente que luego dice, pues yo no salí beneficiado del cambio. O sea, y te voy a hablar de cosas muy sencillas. Yo ahora estoy con una súper empresa de estas, un fondo de inversión gigantesco, y han cambiado las oficinas. Pues en ese cambio de oficinas... Ya hay una crisis. Ya hay una crisis, porque claro, hay gente que la oficina anterior le pillaba al lado de casa y ahora es 1 hora y media de transporte público. Pues es verdad, claro. Y entonces la mayoría le encantan las nuevas oficinas, todo súper moderno, todo súper bien decorado. Pero hay gente que está puteada, pero hay eso gente lo tienes que gestionar. Claro. No lo Entonces, puedes dejar. sobre todo es esto, es entender que detrás de alguien quemado, detrás de alguien poco productivo, siempre lo que hay es, ha habido algo que le está haciendo daño. Entonces, oye, veamos cómo se puede solucionar. Y a veces no se puede. Por ejemplo, en este caso, vamos a reforzar el tema del teleempleo, del teletrabajo, para que la gente pueda tragarse menos caravanas y todo esto. Pero hay veces que hay roles dentro de la organización que por una cuestión, en este caso por una cuestión de confidencialidad financiera, tienen que ir a la oficina porque tienen que trabajar en unos ordenadores específicos con una seguridad específica y no pueden sacar nada y no pueden... Pues esta persona tiene que trabajar allí. Insalvable, y ¿no? Claro, y si no quiere, pues tendrá que abandonar el trabajo. Claro. Y tenemos que aceptar que nosotros vamos a perder un talento, pero a cambio de, en este caso, el beneficio de 200 trabajadores. Bueno, claro. Pues bueno, a veces pasa. Rubén, tienes que coger un avión y me gustaría poderme quedar aquí charlando contigo y hacerte una entrevista de 4, 5 o 200 horas, pero lo que vamos a hacer es emplazarte en otra ocasión. Me he dejado muchas preguntas clásicas que hago a todos los entrevistados, que ya te las haré más adelante. Claro. Pero me gustaría cerrar preguntándote qué pregunta no te he hecho hoy, que te hubiera encantado que te hiciera y qué me hubieras contestado. No lo sé, porque venía sin expectativa, con lo cual no tengo ninguna pregunta en la cabeza, pero mira, podría haber estado bien que me hubieses dicho, ¿cómo estás? Y yo te hubiese dicho, el bien social, te hubiese dicho bien. He de decir que realmente me lo has preguntado antes de grabar, ¿no? Pero fíjate,
No, pero ahora te lo pregunto de verdad. ¿Cómo estás, Rubén? Estoy fantástico. Estoy en un momento de mi vida maravilloso, con estrés, porque estoy haciendo un proceso de cambio a lo digital, porque mis servicios son siempre, lógicamente, presenciales y tal, ¿no? Entonces, ese momento de cambio digital me genera un poco de estrés, me genera el exponerme a situaciones que yo no quiero hacer, pero también me digo muchas veces, sé ejemplo de lo que predicas. Y si yo a todo el mundo le hablo del cambio, de atreverse, de hacer otras opciones, pues etcétera, pues tengo que hacerlo, tengo que ser ejemplo. Así que así estoy bien, estoy fantástico, con la cabeza muy en su sitio, pero con cierto nivel de estrés por este proceso de cambio. Siempre estamos así los emprendedores, ¿no? Es parte del juego, es una forma de vida que quiere decir esto en realidad. Sí, además, mira, yo ¿no? En los últimos tiempos veo mucha gente dar lecciones de emprendimiento. Suele ser gente jovencita que ha más o menos triunfado, o dicen que han triunfado, porque están teniendo un hito. Picos, ¿no? O sea, es bueno, yo siempre digo que esperemos a que pasen unos añitos a ver si se sostiene aquello. Y sobre todo también, veamos de dónde vienen, ¿no? Porque muchos de estos que hablan del éxito, claro, te dicen cosas como que han emprendido, son los que te dicen que, pues eso, ¿no? Que Amazon, 100.000 y no sé qué. Que Amazon empezó en un garaje. Sí. Que Amazon empezó en un garaje con $1 millón. ¿Sabes? Pero no es lo mismo. ¿Sabes? No es lo mismo que empezar en Carabanchel. ¿Sabes? O sea, entonces, esto hay que tener cuidado, porque de repente escuchamos, no, es que no sé qué chaval es un crack porque con 25 años ha conseguido no sé qué, vale. La fórmula mágica, ¿no? Claro, y sobre todo, ¿de dónde viene esta persona? ¿Qué red de seguridad tenía? ¿Qué momento de mercado pilló? ¿Qué está vendiendo? Porque yo, por ejemplo, ahora conozco mucha gente que realmente ellos son conscientes de que lo que están vendiendo es mierda absoluta. Vale. O sea, mucho infoproducto o temas de trading o cosas así, que no digo que todo el mundo lo sea, es como una cultura un poco entre el pelotazo y la fórmula fácil, ¿no? Por supuesto, no digo que todos los infoproductos no sean, ni mucho menos, pero que hay gente que vende infoproductos que son una mierda porque están plagiados de Google directamente. Pero son muy buenos vendiendo, están invirtiendo mucho en publicidad y todo esto, ¿no? Y de repente ellos te dicen, ¿ves? Yo soy súper empresario porque estoy facturando $2 millones o $2 millones de euros, pero con esto. Y tú dices, a ver. ¿Y dónde está el valor que aportas al mercado, no? Y aparte que pícaros han existido siempre. Siempre. O sea, la novela de picaresca es tradición española. O sea, que esto... Entonces, esa gente ha existido siempre. Por eso yo también intento, y por eso me cuesta más crear cosas en digital, porque intento crear algo como con mucho rigor, con mucho valor, y esos son limitantes que tienes, claro. Pero al final, Rubén, todo va de quien lo ofrece, y tú tienes una vocación de servicio y de aporte indiscutible, con lo cual no me cabe duda de que esta crisis la vas a superar con muchísimo éxito. Vamos a por ella. Rubén, muchas gracias, te espero muy pronto otra vez Cuando tú quieras. Estaré encantado. Cuídate mucho. Y tú también. Chao, chao. Antes de despedirme, me gustaría pedirte un favor. Si te ha gustado esta conversación, si te ha inspirado, si te ha estimulado, por favor, suscríbete a este podcast, donde sea que lo estés escuchando, y deja un comentario. Esto me ayudará a convencer a otros solopreneurs de alto impacto para que se presten a conversar en este espacio. Un abrazo, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.